Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente en esta edición número 4 de RedSag Podcast. Este es un podcast de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSag. Y por supuesto nos agrada fuertemente llegar en este episodio número 4 de este podcast. Y en esta oportunidad vamos a hablar con las autoridades ancestrales de Iximuleu para conversar sobre las acciones relevantes e importantes que realizan para el rescate y defensa de la biodiversidad, los conocimientos ancestrales y también la lucha histórica de las autoridades ancestrales de Iximuleu. Se encuentran en esta primera parte. Vamos a dividir siempre el podcast en dos partes. En esta ocasión vamos a hablar con Humberto Cook, autoridades ancestrales de la región Erchi, del Estor y Zabal, y también con Freddy Alberto Tiul, autoridades ancestrales de Panzós, Alta Verapaz. Ellos son de las autoridades ancestrales de sus regiones. Y por supuesto, en la otra parte del podcast vamos a continuar con otras autoridades para conocer el trabajo que realizan en sus territorios. Sean bienvenidos, Alberto Cook de la región Erchi, del Estor y Zabal, y también bienvenido Freddy Alberto Tiul de Alta Verapaz, de las autoridades ancestrales de Panzós. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, para continuar con nuestro diálogo desde la región Erchi del Estor y Zabal, ¿cuál es ese papel importante y relevante que realizan las autoridades ancestrales? Bueno, antes que nada, pues muy agradecido por esta invitación. Gracias por este espacio, ¿verdad? Como autoridad ancestral de la región Erchi del Estor y Zabal, pues estamos muy agradecidos. Bueno, nosotros como autoridades jugamos un papel muy fundamental de nuestro territorio porque realmente es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, porque ellos supieron a defender a nuestro territorio, cómo cuidar, porque nosotros los pueblos indígenas tenemos ese conocimiento de al amanecer, tenemos que pedir permiso a nuestros cerros. Si hay un río cerca de la comunidad, pues se abocan al río de pedir el permiso, agradecer el día, ¿no? Porque son ellos los que nos rodean y son ellos los que nos dan nuestros alimentos diariamente, sobre todo la madre tierra, porque sin ellos no podemos vivir a nosotros los seres humanos. Entonces, ¿cómo no decir verdad? No dar gusto de decir que nosotros tenemos esa obligación de seguir defendiendo. De defender el territorio. Correcto. Pero también desde la región Erchi del Estor y Zabal se ha conocido históricamente una lucha de las autoridades ancestrales en el marco de la defensa precisamente de la biodiversidad para que no sea dañada por la mina. ¿Y cómo ha sido esa lucha de años? Mire, ese es un reto, digamos, cuando estamos en esa enfrentación de una lucha, como nosotros los pueblos indígenas, como autoridades ancestrales, hemos venido enfrentando una diversidad de obstáculos, porque realmente los empresarios como la CGN y el monocultivo, los que le interesan ellos a saquear a la riqueza de nuestro pueblo. Ellos no están viendo de cuáles son las causas, lo que están generando desde nuestro territorio. Pero nosotros los pueblos indígenas, nosotros las autoridades ancestrales, precisamente estamos como participando en el espacio de Iximuleu para hacer incidencia política a diversos funcionarios, pero lamentablemente hay funcionarios que realmente están a favor de estas empresas, porque realmente nosotros todavía estamos rescatando de que no siga contaminando a nuestros alimentos, dígase como nuestro cultivo de maíz, nuestro cultivo de frijol y chile.
Y esa es nuestra obligación como autoridades, alzar nuestra voz, porque no es posible que sigan haciendo estos daños en nuestro territorio como Chile. Pero este proceso de incidencia que ustedes realizan viene de años con gobierno tras gobierno. ¿Y cuál es la respuesta que han tenido ustedes con esa lucha que viene desde años? Mire, con los gobiernos que han pasado de turnos, realmente no han habido voluntad política. No han habido porque lo que ellos, que se enfocaba más el interés económico que daban a los empresarios. Dígase como, por ejemplo, hay un gran ejemplo en el periodo de el expresidente de Yamatei, cuando recibió una alfombra roja por parte de los rusos. Ese fue parte de la empresa CGN. Es ahí cuando empezamos a descubrir que hay una gran corrupción en Guatemala. Entonces, nosotros nos generó mucha inquietud de por qué los gobiernos siguen saqueando a la riqueza sin consentimiento de los pueblos. Es ahí cuando empezamos a nosotros con una lucha muy más fuerte, por decirlo así, porque ahí, a partir de ahí empezamos a hacer resistencia, salir en las calles, pero sobre todo manifestando pacíficamente, empiezan a la persecución a nuestros líderes, a nuestras autoridades. Hay autoridades que hoy en día tienen persecución políticas, tienen órdenes de captura, pero solo fabrican, no hay pruebas. Entonces ahí generó también mucha preocupación en aquel entonces cuando estaban Óscar Pérez como viceministro de Energía y Mina. Entonces ahí cuando empezamos a nosotros también movernos, ver de qué manera podemos buscar una solución a esta problemática. De hecho, hay demandas internacionales, hay demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que en ese sentido llegamos. De hecho, también el tiempo de Yamatei. ¿Por qué mencionamos el periodo de Yamatei? Porque el gobierno más corrupto en nuestro país, porque nos golpeó demasiado, ejecutó estado de sitio. Son 45 días de persecución, de despojo, de pertenencia a nuestros hogares por parte de la Policía Nacional Civil, el Ejército. Nos persiguieron en lanchas pirañas en Lago de Izabal. Entonces, son cosas que quizás suenan terrible porque realmente lo vivimos carnamente. Y esa historia nunca se va a olvidar. Es como que volvemos a vivir en el tiempo 1978, la masacre de Panzós. Es como que volvemos a vivir en el caso de Sepur Zarco en 1982. Entonces, nunca vamos a cansar de decir que eso volvieron a utilizar la táctica de la guerra. Entonces, nos ponemos a analizar a nosotros, a las autoridades ancestrales, simplemente estamos defendiendo a nuestra diversidad solo por defender que no sigan contaminando. Y por eso nos ejecutaron, imagínense cuántas barbaridades de órdenes ejecutaron solo por alzar la voz como pueblo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hicimos a ver al gobierno, que a partir de ahí empezamos a ver que los que nos gobiernan, lo que hacemos nosotros los pueblos indígenas no les interesa. Entonces, es ahí cuando encontramos cómo es posible que Guatemala sigue, porque no solo en el Estor sigue viviendo esta situación, porque también sabemos que está el caso de la Puya, está el caso también de los Xinca. Entonces, lo que pasa en el Estor es igual lo que sucede en otros departamentos. Entonces, creo que acá
siguen la práctica de la invasión española. O sea que es, pues, no podemos decir que nació desde ayer, ¿no? Sino que es ya más de 500 años, seguimos viviendo la situación como tal, ¿verdad? Entonces, precisamente nosotros a los pueblos tenemos que buscar un espacio para que sí el Estado reconozca nosotros los pueblos existimos. Porque realmente hay gobiernos que ni siquiera se preocupan de nosotros si nosotros existimos. ¿Por qué le digo eso? Nos preocupó demasiado cuando vimos una parte del informe del Ministerio de Energía y Minas donde indican que durante el perímetro de la operación minera en el Estado son 248 kilómetros, .9, que ahí decían que no existen ni pueblos indígenas, no existen comunidades. Y cuando se sabe que hay comunidades que están sufriendo de la contaminación, del acalentamiento global, porque realmente en el Estado se llegó un momento que cambió el tema climático. Ajá, entonces, y ahí andamos nosotros viendo eso, cómo teníamos que mejorar, digamos. Nosotros los pueblos cuidamos a nuestros bosques, nuestros ríos, pero los empresarios no les importa a ellos. Los que les importan a ellos es sacar la mina o la tierra que los que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente lo hacen por poder con los recursos económicos, ¿verdad? O sea que han tenido ustedes como una fuerte repercusión de ese tema que están abordando, que es la lucha en contra de la corrupción. Están teniendo, digamos, criminalización porque los corruptos pues no quieren que los cuestionen esas acciones que hacen. Y qué lamentable, ¿verdad? Porque ustedes están en la defensa de la biodiversidad, en la defensa de los derechos humanos y también de las familias. Las familias que viven en el Estado, en la orilla de estas compañías que exploran y explotan la mina, ¿cómo viven? Pues las familias que realmente viven cercana, sí, realmente hay una afectación demasiado, porque realmente por ejemplo, la parte del río norte, el cultivo de cardamomo ya no está dando, la cosecha de plátano ya no está dando como anteriormente. Entonces, hay un gran sufrimiento por parte de la contaminación. Durante la operación minera, el polvo que sacaba es polvo caliente que genera ya al nivel de arriba, digamos. Y después, al amanecer, empieza a caer sobre el cultivo. Precisamente nosotros empezamos a investigar qué está pasando, por qué el gobierno no pone atención la petición del pueblo, ¿no? Porque realmente hay diversas peticiones. Hay peticiones de pescadores, de gremiales pescadores, sobre la mancha roja del lago de Izabal. Ahí está también el asesinato de los 3 estudiantes de la universidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a nosotros a investigar por qué el gobierno de turno no se preocupa hacer una investigación, quiénes son los responsables. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que sí hay una gran corrupción. Entonces, empezamos a lanzar nuestra voz. Del inicio, hay muchos funcionarios que dijeron, no, ¿cómo saben ustedes que existe una corrupción? Pero cuando vieron que se hizo en público la evidencia que hay una alfombra roja llena de dinero que recibió Yamatei, a partir de ahí empezaron a decir, sí, ahorita sí tienen la razón. A partir de ahí empiezan a hacer bombardeo en todo lado, que sí hay corrupción. Pero si no fuera así, entonces nadie se han preocupado de investigar qué está pasando. Porque realmente el Estado ha venido sufriendo solo en golpes de criminalización, de desalojos, y si ustedes lo ven hoy en día, todos los desalojos fue ejecutado por la empresa, porque la empresa quería abarcar más tierra, más territorio. Entre más territorio que pueden tener, pueden abarcar más licencias mineras. Imagínense,
bueno, una parte de este gobierno de turno, Arévalo, pues también por la lucha se logró la cancelación de 10 licencias en Livingston el 30 de julio. Entonces, pero atrás de todo eso, ¿quién autorizó? Autorizó este señor, antes que saliera Alejandro Yamatei, autorizó todas esas licencias. Entonces, a partir de ahí empezaron a ver que sí, realmente lo que nosotros decíamos en todas las instancias del Estado, a partir de ahí empezaron a ver que sí era cierto. Hasta ahí salió la luz, empezaron a alzar la voz, digamos. ¿Qué pasa con la producción agroecológica en la región? Toda la producción que hacen nuestros abuelos y nuestras abuelas y están a la par de estas empresas mineras. ¿Cómo ven ustedes esa situación cuando ellos van y empiezan a trabajar sus cultivos así de una forma ancestral? Sí, esa es la preocupación ahorita, digamos, porque hay lugares, altares sagrados que ya fue desaparecido por la empresa. Entonces, precisamente, lo que paga la consecuencia somos nosotros porque no fuimos capaces de defender esos lugares sagrados. Entonces, precisamente, hoy en día ya no están dando el cultivo por lo mismo que no hay donde, o sea, los lugares ya fueron saqueados, digamos, ya fueron dañados, ya no existe. Entonces, como la misma naturaleza, como que están viendo que sí está cansado, como que dice ¿qué pasa? O sea que, mire, nosotros los seres humanos como autoridades indígenas del Estor hicimos un análisis porque decían, porque en un dado momento, en un diálogo nos decían funcionarios, ¿por qué ustedes defienden? Nosotros lo dijimos, nosotros defendemos porque somos parte. Mire, nosotros los seres humanos, sin la madre tierra, sin los bosques, sin agua, no podemos vivir. Pero la madre tierra y los bosques sí pueden vivir sin seres humanos porque ellos son los que nos da vida, nos da oxígeno. Pero nosotros no podemos dar a ellos. Entonces, ese como que es controversia, ¿no? Entonces, lo decimos nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos la obligación de defender. Por eso hoy en día existe una participación política hacia los funcionarios del público. Muchas veces no entendían por qué estábamos nosotros ahí. Ajá. Es fácil decir, mire, ¿qué es lo que quieren? Nosotros podemos dar proyectos o recursos económicos, pero nosotros no estamos buscando que nos den recursos. No estamos buscando que nos den proyectos, sino que nosotros estamos buscando que nos deje en paz porque la madre tierra ya está cansado de todo lo que están haciendo daño, explotando, digamos. Porque si en 2000, si no me estoy mal, en 2020, la misma naturaleza se explotó. Ajá, hizo un llamado, digamos, para reflexionar al pueblo, explotó. Sufrimos inundaciones por lo mismo, ¿verdad? Que si nos levantamos o qué, entonces por la misma naturaleza nos hace llamar qué hacer, ¿verdad? Precisamente empezamos a partir de ahí empezamos a decir, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si tenemos que morir por algo, entonces por eso nos metimos de lleno y así sucedió. Cuando el expresidente Yamatei vio que estábamos ahí de lleno de defender, es ahí cuando nos ejecutó el estado de sitio. Que precisamente también los avances importantes que están alcanzando actualmente es la cancelación de estas licencias, ¿verdad? Fueron ustedes parte de que les escuchen la voz y también a través de esto están defendiendo prácticamente la madre tierra, la biodiversidad, el agua,
los alimentos y todo relacionado a la cosmovisión también en la región. Correcto. Sí, creo que se me fue de la mente. Uno de los del principio, digamos, es de nuestra ceremonia. A través de nuestra ceremonia, pues ahí cuando se dio todo a luz, digamos, ¿qué está pasando en el store? Porque ya no se dio ver a nivel nacional, sino que se dio ver al mundo qué está pasando en el store. Ajá. Y gracias a nuestra ceremonia, a nuestros abuelos que llegaron a entender la situación que estamos viviendo en este momento. Y cuando de repente, de la nada, cuando escuchamos, mire, van a venir 60 periodistas a nivel internacional de verificar qué está pasando. Ajá. A partir de ahí empezamos a ver nosotros, gracias a la Madre Tierra, que nos dieron el valor de empujar esta situación, porque si no fuera así, el store, ¿qué dijera yo? No se viera como está ahorita, porque realmente el store, la empresa y el gobierno aquel entonces, la intención es empoderarse y sacar lo que ellos tenía que sacar, ¿verdad? Incluso yo creo que ustedes han escuchado, empezaron a sonar también las tierras raras. Esas tierras vale la pena defenderla porque esa es la riqueza de ese es el alimento que nos da para que nos da también a nuestra comida, ¿no? Porque si lo terminan a sacar toda esa riqueza, déjeme decirle, en el futuro ya no va a dar nuestras cosechas. Entonces, ahí hay una gran preocupación para el futuro. Pero aún siguen teniendo esa mirada a otros países, cómo logran sacar esa tierra, a tierras raras que le dicen ellos acá. Entonces, hay una gran preocupación también cómo seguir defendiendo. Y precisamente agradecemos también este espacio. Ojalá que nuestras hermanas y hermanos y los jóvenes que vienen al futuro, que entiendan cómo nosotros, los pueblos, cómo nuestros abuelos nos dejaron esta herencia para que sigamos viviendo como tal, como ellos. Porque nuestros abuelos vivieron una vida sana, digamos. Porque nuestros alimentos ahí están, en nuestras parcelas, en nuestro cultivo. Porque ellos nunca fueron a comprar al mercado, porque ellos lo que hacían, porque yo tuve la oportunidad de platicar todavía con mi bisabuelo. Mi bisabuelo se murió teniendo 120 años. Lo que él decía, él no conoció qué es desechable. Ajá. Lo que hacían ellos es, como dijera yo, guardaban sus alimentos, sabían cómo guardar para que durante los 6 meses, porque cada 6 meses como dijera yo, se puede esperar la otra cosecha. Uh-huh. Entonces ellos nunca conocieron mercado. Entonces, ¿cómo no nosotros podemos recuperar eso? Para llegar en eso, creo que el país puede cambiar. Si damos cuenta ahora, todos nuestros ríos en todo lado ya están contaminados por plásticos, por desechables. ¿Por culpa de quién? Por los empresarios, ¿verdad? Entonces, muchas generaciones o jóvenes ahora prefieren ir a comprar, no hacer su comida. Entonces, creo que también nosotros tengamos esa conciencia, digamos, que tenemos que recuperar lo que nos dejaron nuestros abuelos. También vamos a conversar con Freddy Alberto Tiul. Él es de las autoridades ancestrales de Panzós, Alta Verapaz. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan en Panzós? Mucho gusto. Gracias por esa oportunidad de la entrevista. Bueno, digamos que los trabajos que nosotros hacemos es la siembra de milpa. Pero
En esos momentos ahora, digamos que estamos sembrando, pero ya las cosechas ya no dan como anteriormente, porque los abuelos anteriormente sembraban milpas cuando no estaba la palma africana todavía. Y ahorita ya no da por la contaminación, por los humos y todos los desvíos de ríos. Han habido sequías y todo. Entonces la milpa ya no dan. Ahorita sale las cosechas si le echas fertilizante, pero 2 veces dan el maíz. Pero anteriormente los abuelos, a mí me recordaba que mi papá, mi abuelo, sembraban milpas, no utilizaban fertilizantes, nada que ver. Entonces la milpa salían, bueno, ahorita como que el costumbre, hay que están creciendo, que ya no quieren ver el maíz nativo de nosotros, digamos, que usaban, que sembraban nuestros abuelos anteriormente. Pero no sé cómo sería, porque la palma africana ha invadido muchos terrenos también donde sembrábamos y ahora ya no queda muchos lugares donde podemos sembrar o las comunidades no tienen ninguna certeza jurídica, siempre nos dicen que somos invasores, ¿va? Y pensando que ellos son los invasores, nosotros ahí nacimos, ahí crecimos y ahí vamos a seguir, ahí nos vamos a morir, ¿va? Pero ellos siempre nos tratan de otra manera, entonces el- ahorita ya no dan muchas la cosecha de milpa. Prácticamente la frontera de la palma aceitera pues se ha incrementado ahí en la región. Sí, sí, se ha incrementado. Inicia desde Telemán, digamos, hasta Pataste. Ajá. Y ahorita hasta tienen viveros, ya no consultan a las comunidades si van a querer más palmas, si van. Ellos siempre dicen que cuando siembran palmas, es el proyecto de las comunidades, pero no tienen ningún beneficio de las comunidades. No tienen beneficio, solo llegan a ofrecer, pero no cumplen con sus palabras. Y mira las carreteras que están ahí donde nosotros. mm, Ya no, digamos, llena de hoyos y nada, cuesta. Entonces no tienen beneficio. Ajá, Ujú. entonces también ellos desvían ríos. Sí, desvían ríos. Porque me recuerdo del río Zarco, donde nosotros vivimos, ahí cerca, como a 50 metros vivo yo del río Zarco. Antes de ese río, no desbordaba. Ajá, no desbordaba porque eran curva, va. Iban, porque el río cuando son curvas, digamos, van despacio. Y ellos cuando hicieron ya quineles rectas, entonces el río corre. Entonces ahí cuando desborda el río. Y las comunidades ya, digamos que se desborda el río, salen las comunidades y las comunidades viven con miedo y todo. Han desviado muchos ríos. Y el río Tinaja también. Ajá. Si esta palma africana viene desde Petén y también por Fray Bartolomé y llega en otras regiones. Sí, Eso es sí. lo que se ha visto. Sí, la fabra africana ha llegado hasta aquí en Chisec, en todas esas regiones del franja transversal del norte. Esa es la palma africana que está, digamos que tiene sembrado más palmas allá. Sí, porque cuando uno pasa por esta ruta, pues se da cuenta de todo, de Ujú. toda siembra, de toda esa siembra que está en toda la carretera, ¿verdad? Pero Sí, también recordando, ha habido como también impacto negativo en el río y se han muerto peces. Por, sí. Hasta yo tengo unas evidencias aquí. Tengo unas evidencias en el teléfono que han muerto muchos pescados. Ajá, yo tengo la evidencia y ahí la tengo guardada en el teléfono. Ajá, porque nosotros hemos denunciado también y hemos hecho demandas sobre las 1.500 caballerías que estamos en una recuperación de 1.500 caballerías. Hicimos una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no ha habido respuestas. No ha habido respuestas. ¿Cuál es esta demanda que ustedes hicieron a la corte? Es que nosotros estamos en una recuperación de las 1.500 caballerías que nos quitaron los terratenientes en el
es 1854. Y ese terreno es del ferrocarril, pero ellos, digamos, pidieron rentado al presidente anterior y como 90 años de contrato. Y a los 90 años ellos ya no devolvieron la tierra. Ellos comenzaron a repartirse entre pequeños finqueros y se apropiaron de la tierra. Ajá. Ahorita nosotros estamos en una recuperación de esas 1.500 caballerías. ¿Y qué tienen ahora en esos 1.500? Tienen ganados, tienen palmas, la mayoría de palmas. Palma africana. Palma africana. Sí, pues, bueno, se le llama palma aceitera. Ajá, Dicen. palma Sí, correcto. aceitera. Sí. Uh-huh. Muy bien. Estamos llegando casi en la parte final de esta... Creo que sí. Es interesante de complementar lo que dice el hermano. Mire, una de las peticiones como autoridades ancestrales, como somos una región, es transversal, digamos, no tenemos límite. Ante el Estado hemos exigido que tiene que hacer a la práctica, a la consulta, digamos. Porque si hay leyes, tanto en la Constitución Política de la República, tanto el Convenio 169, el Estado tiene la obligación de consultar a nosotros los pueblos, qué es realmente lo que queremos, pero realmente en este sentido, nunca el Estado se ha preocupado de acercar a consultar a nuestras comunidades. Creo que es muy fundamental para nosotros, a las autoridades ancestrales, es lo que hemos venido manifestando durante estos gobiernos que han pasado, digamos. Pero si damos cuenta, hasta hoy en día no se han cumplido. Entonces creo que ahí que vemos que el Estado no tiene interés de consultar. Dice que hay consulta, pero lo que hacen los funcionarios es llamar unos cuantos cocodes y ni siquiera es consulta, solo lo cuestiona, digamos. Es un cuestionamiento lo que hace y lo convierten en consulta. Entonces, creo que a raíz de eso nosotros nace esa inquietud de presionar al Estado que tiene que cumplir con estándares internacionales. Entonces, esa es una petición muy profunda ahorita con este gobierno. Ojalá que cumpla, porque en el caso del Estor, bajo el estado de sitio realiza una consulta el ministro de Energía y Mina. Eso no es válido para nosotros, no es legítima. Para nosotros cometer una gran ilegalidades en el territorio. Creo que ambos territorios, esa es nuestra petición ante el Estado de Guatemala. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando casi en la parte final de esta primera parte del podcast número 4 de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAG, y vamos a tener aquí nuevamente a los compañeros y compañeras de autoridades ancestrales de Ximuleu en la otra parte. Vamos a dejar aquí un par de minutitos para que se despidan de la audiencia. Empezamos con Freddy Alberto Tiul de las autoridades ancestrales de Panzós, Alta Verapaz. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esa entrevista y ya gracias por la oportunidad. Ya hemos tenido muchos problemas con las palma aceitera. Muchas gracias y es un gusto. Muy bien, Humberto Cook. De verdad, muy agradecido como autoridad ancestral de mi municipio, de este espacio como Red SAG, pues esperemos que esto, que sea una llamada de conciencia a nuestros hermanos y hermanas y el que todavía no entiende qué es la lucha, qué es defender a nuestro territorio. Entonces creo que esperemos que siguen dando esta oportunidad, este espacio, para que sí, poco a poco vamos a empezar a hacer un cambio y que queremos este país que cambia. Queremos un país más desarrollado, digamos, que sea un país sano, que no lleno de contaminación, porque ¿de qué nos sirve un país lleno de contaminación? Que sabemos que aquí en Guatemala hay mucha riqueza. Lamentablemente,
nos han empobrecido los funcionarios por vender por una migaja, ¿no? Entonces, creo que nosotros los pueblos seguimos en la lucha y hacia la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estamos entonces en esta edición número 4 del podcast de RedSag y escuchamos a los compañeros de las autoridades ancestrales de Iximuleu. Seguimos con el podcast de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, RedSag. Estamos en la edición número 4. Sean bienvenidos y bienvenidas quienes en estos momentos pues, están viendo esta edición 4 del podcast. Seguimos también con las autoridades ancestrales de Iximuleu y en esta oportunidad vamos a hablar con Mario Pérez. Él es autoridad ancestral de Sibinal, San Marcos, y también con Jonathan Tocay, guía espiritual y autoridad ancestral de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho, Guatemala. Jonathan Tocay creo que en esta oportunidad pues, nos va a dar a conocer un poco en relación a la importancia de este día desde la espiritualidad de los pueblos. Mi nombre maya es Chilam Alam Tocayacuk. Mi nombre gregoriano es Jonathan Tocayacuk. Soy guía espiritual y autoridad ancestral, pero de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho, pero también estamos en el espacio del Iximuleu. Pues este día es muy especial y es muy sagrado para nosotros los guías espirituales, el Ajaf Anil, ya que representa la semilla, la germinación. Entonces para nosotros es un día muy especial y pues también agradezco al corazón del cielo, de la tierra, agua, aire y a nuestro abuelo fuego por permitirnos estar en este día acá y pues que el Todopoderoso pues nos ha permitido y de esta manera pues hemos invocado al nombre corazón del cielo para que nos dé energía el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Jonathan Tocay. También vamos a hablar aquí con Mario Pérez. Bienvenido, Mario. Pues gracias. En primer lugar, a los 4 puntos cardinales de nuestro país, que hoy nos encontramos acá en la ciudad capital, y también de todas las emisoras que nos acompañan a este nivel, darnos a conocer que la autoridad indígena de Sibinal, departamento de San Marcos, más practicamos el MAM, pero anteriormente casi no mucho nos enseñaron porque a veces hubo mucha discriminación en esos tiempos. Entonces, por eso hoy tomamos la iniciativa de explicar la parte más fundamental de nuestras bases, ¿verdad? No, nuestra relación con las cosmovisiones mayas de nosotros, como el maíz, el agua, el fuego, el aire, las plantas de nuestra generación de semilla. Entonces nosotros eso protegemos esa parte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar preguntando a Jonathan Tocay en relación a las actividades y también el papel y el trabajo que realizan los guías espirituales y las autoridades ancestrales de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho en Guatemala. ¿Cuál es el papel que ustedes impulsan a favor de la defensa del territorio, de la defensa de la biodiversidad y de las semillas? El papel que jugamos allá, lo que es siempre por la defensa de nuestros territorios. Nosotros como guías espirituales, pues sí somos conscientes. Cuando decimos corazón del cielo, tierra, agua, aire y fuego, entonces tenemos que proteger a nuestro agua, a nuestros volcanes, a nuestros bosques, porque invocamos los elementos, porque para nosotros es sagrado. Porque si no lo vamos a proteger, entonces desde ahí empieza la contaminación de las empresas, pues, que llega a contaminar. Donde lo que nosotros hacemos es hacer conciencias a la población. Por ejemplo, en Chuarrancho es la tierra comunal. Entonces nosotros tenemos guardabosque que le llamamos. Nosotros lo estamos protegiendo porque es el pulmón de Chuarrancho y como también
estamos cerca de la capital, de la ciudad, entonces puede ser también como pulmón del área central. Entonces nosotros allá en Chuarrancho, pues estamos protegiendo nuestras tierras para que no haya contaminación, porque eso es lo que hacemos allá y que también hacemos, también llamar a los demás pueblos para que ellos también de una u otra manera tenemos que proteger, porque, porque sí como guías pues tenemos que ser auténticos también para que seamos conscientes de no solo decir, invocar al nombre de los abuelos o al nombre de los elementos que somos parte de ellos. Ujú. También uno de los temas que ustedes han abordado fuertemente en la alcaldía de Chuarrancho de Guatemala es la recuperación del territorio y de tierras. ¿Nos puede explicar un poco en relación a este trabajo relevante que hacen allá? Pues siempre, o sea, de la alcaldía indígena de Chuarrancho ya existía desde 1600. Entonces, pero lo que se hizo en el año, hace casi 10 años, es retomar la alcaldía ancestral. mm, A retomar por el problema de que por una agroeléctrica, la minería, porque, una breve historia, ¿cómo fue? Porque entonces era los abuelas y abuelos y habían hecho la inscripción al registro de la propiedad. Pero ¿qué hizo la municipalidad? Hizo una inscripción anómala. Cuando ya se había pasado a nombre de la municipalidad, entonces empezó a extender la licencia de minería, la hidroeléctrica y todo, porque como ahí pasa el río Motagua. Entonces, ah, una aldea pues que iba a ser perjudicado. Entonces, los mismos vecinos llegaron con nosotros, con las autoridades ancestrales, allí cuando nos dimos cuenta que ya estaba a nombre de la municipalidad. Entonces, allí empezamos las autoridades a llevar el proceso por la vía jurídica y legal, y viene la corte, nos dio la razón de que sí nos pertenece, porque el título está bien escrita. Entonces, cuando la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dio la sentencia, entonces se volvió jurisprudencia. Eso quiere decir que se volvió ley. Entonces, ya muchos territorios actualmente ya han recuperado sus tierras y otros están en proceso. Entonces, eso fue, pero ya fue un proceso no imposible, pero sí fue bastante. Ya se imagina usted el proceso, pero sí recuperó. Pero nosotros no, o sea, se hizo para proteger la tierra, porque imagínense, había comunidades que sí ya estaba perjudicando. Y por eso digo, es para proteger la tierra, porque imagínense, porque ya no se podría sembrar, porque ya todo viene a contaminar. Porque para nosotros como guías espirituales, la creación de algo, lo que existe, es sagrado y que no se puede alterar, porque a la hora de alterar algo que ha sido creación de un ser superior, entonces de allí vienen las enfermedades, como por ejemplo el cáncer, tantas enfermedades. Entonces ese es el rol de las autoridades ancestrales, es proteger todo lo que existe. Ujú. También entonces fue la protección del río Motagua, que es parte que motivó todo esto. Sí, porque como había una comunidad que sí están asentados ahí casi en la orilla San Buenaventura, entonces ellos tienen ganados. Entonces ellos empezaron a ver, todo estaban llevando un proceso, la empresa aún no estaba tan instalado, pero sí, ellos se daban cuenta, ya había enfermedades en la piel de los vecinos, entonces ellos fueron que se abocaron con las autoridades de la alcaldía, porque sí ya se veía, o sea, físicamente. Entonces ahí, pues nosotros también ya habíamos retomado la alcaldía, entonces empezó el proceso. Ajá. Muy bien, qué interesante e Ujú. importante este proceso de la defensa de la tierra, de la biodiversidad y del agua.
Mario Pérez, en relación al trabajo que realizan las autoridades ancestrales de Civinal San Marcos, ¿cuál es ese papel importante que ustedes desarrollan en su territorio? Pues nosotros como autoridades indígenas de Civinal, organizado a nivel departamental de San Marcos, de varios municipios, y estamos tomados en Asamblea General, donde nosotros elegimos a la autoridad, pongamos que el que viene acá o el que maneja a nivel departamental se toma en una junta general, en una asamblea, donde se autorice que ellos son como autoridades indígenas. Y de nuestros ancestros anteriormente son elegidos cualquier tipo de alcaldías comunitarias, COCODES, entonces ahí se viene trabajando juntos. Y la autoridad indígena es para velar todos los tipos, lo que existe en la tierra. La universidad significa que todo tipo que camina, que tiene vida sobre la tierra, es la autoridad indígena, hace esa velación como un territorial a nivel nacional. Nosotros como autoridades indígenas Civinal es la autoridad de justicia. No tiene cobro, no tiene nada, pero sí se arregla en las comunidades. Cualquier una demanda nosotros lo hacemos ahí directamente como autoridad indígena. Un ejemplo que hay una demanda de un divorcio. Se llama a las dos familias y nos sentamos y practicamos esa parte. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es el efecto que ha afectado a esa pareja? Entonces la autoridad indígena toma esa posesión. Sí se puede arreglar o no se puede arreglar, o sí mejor camino. O sea, a veces se hace esa conclusión y se lleva el paso más directo que vive una familia más unida. Como velando una familia unida es que tocamos la parte de nuestras fuentes de agua, los ríos de Suchiate, todo lo que es parte del Naranjo, la parte que es todas esas partes que nacen ahí con nosotros, que conduce Suchiate con Chiapas. Con las autoridades indígenas de parte de Chiapas, las aztecas, hemos tenido una buena relación, velando del mismo tema que nosotros, el agua y los bosques. Gracias a el cerro Tajumulco, la Nana Tacaná, velamos esas como visión, las dos puntas que tenemos, los más altos que tenemos ahí como los abuelos. A eso nos conduce a nosotros hacia las puntas del salir del sol, hacia Izapa, de parte de Chiapas, donde los abuelos estuvieron viviendo hace muchos años allá. Entonces la división vinieron desde los cambios, supuestamente las historias que han pasado, a cambio de unas armas, ¿no? Entonces, del conflicto de esa parte, se vendieron ese poco de tierras. Y ahí es la autoridad MAM que existe en esa parte. Entonces, nosotros esa parte hemos tenido la relación que seguimos avanzando en la lucha y resistencia, defender nuestras partes, tierras, bosques y lo que hablamos de semilla. Nuestra semilla hablamos que nace una vida que viene produciendo brasas del mar de nuestras raíces, se extiende. Entonces, pero a veces pasa que nosotros protegemos como autoridades indígenas, las empresas tiren para matar nuestras plantas. Hay plantas que nacen curativas. Con un juguito ya está sano. Con un té en la mañana, en la noche, se quitó la tos. Entonces nosotros en esa parte estamos un poquito viendo esa parte que realmente no nos conviene, que sigue matando a nuestras semillas. Entonces nosotros queremos proteger y que sigan naciendo más las plantas para poder sostener hacia la población que más necesitamos en la parte de vida que vivimos acá en Guatemala, porque realmente nuestros pueblos se necesita un cambio de experiencia, del oriente al occidente, del sur hacia el oeste. Vemos esa parte, hay un cambio. La costa con la microrregión fría, hay un cambio. Y esos cambios se manejan entre autoridades indígenas. Las que viven en San Pablo, Malacatán, Tecumán, la que es parte de nosotros como Chihuahua, San José, Guatemala, hacemos un cambio de nuestras semillas. Tráeme plátano, sube el plátano. Tráeme durazno, mandamos durazno para abajo. Pero hoy
en relación ahorita, ya no mucho existe el durazno criollo. Hay muchas cosas que se están muriendo. Entonces necesitamos esa parte, proteger más fuerte, organizarnos más, hombres y jóvenes, niños, abuelos, dándoles un poquito más el mensaje de aclaración para que se proteja esta semilla, para no matar nuestras antiguas. Entonces los cuatro que yo hablaba hace ratos, está el maíz rojo, está el maíz negro, el maíz blanco, el maíz colorado. Así está nuestra semilla, el frijol también. El frijol, hay varios colores. Está el negro, el pinto, el café, medio beige, decimos nosotros. Decimos nosotros el amarillo. Conduce a la cosmovisión amarillo. Entonces, esa parte es un futuro que necesitamos proteger. Esa parte como autoridades indígenas que nosotros protegemos esa área. Pongamos el maíz blanco. El maíz es color de nuestros huesos. Hemos hecho todo ese trabajo que el hueso es blanco. Pero nos quieren acabar de nosotros como seres vivientes y también como nuestra semilla. Entonces necesitamos organizarnos un poco más fuerte para seguir protegiendo nuestra semilla. El negro es el descanso de la noche. Descansamos tranquilos, respiramos al otro día gracias a las plantas. Que tenemos una noche en tiempo de descanso y el cabello. El cabello es negro. También es tomado parte de la generación de nuestros abuelos, abuelas, que ellos trabajaron fuertemente para tener esa parte de nosotros como los mayas. ¿Sí? Entonces esa parte nosotros como autoridades protegemos esas puntas, la que es lo negro, que es nuestra semilla negra. La que es el rojo, es la sangre de nosotros. También está en la semilla. Esa semilla roja necesitamos también proteger la salida del sol. El fuego que se maneja, la excomisión cuando hacemos una ceremonia maya. Para protegernos, para que se amplíe un poquito mejor el calor de la tierra, hicimos un pacto con la madre tierra. Entonces yo creo que esa parte es importante que nosotros manejamos en el centro. Hablamos en el centro, el azul hacemos con el verde, hacemos un intercambio de generación en la ceremonia maya, un potencial. ¿Ya? Entonces necesitamos esa parte, hacer un pacto, lo verde hacia el azul. El azul es el cielo donde corre el aire, ya empieza un giro donde más nos protege la parte de nuestra cosmovisión maya conforme va el aire, el tiempo. ¿Ya? Entonces ese viene hacia parte, nos conduce hacia nosotros como la parte del aire. Muy bien, también desde las autoridades ancestrales de Sibinal San Marcos, ustedes están promoviendo la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, la iniciativa 6086. Pues ahorita en estos pasos que llevamos, nos hemos podido conectarnos con otras microrregiones, como decimos nosotros. Agua Viva y Territorio, la parte de esta parte que nosotros venimos practicando más que todo para poner una ley de agua, porque realmente hay muchos desvíos de agua y eso no nos permite los abuelos anteriormente. ¿Por qué? Porque hay unos seres vivientes que estaban ahí. Ellos viven y se desvían y se mueren al desvío. Entonces nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer realmente? Y otros los manejan mal el agua. Lo tiran una larga distancia. Y eso es un gran error y un gran delito que se ha hecho en nosotros, como los mayas, los 4 puntos cardinales, esa parte. Dijimos que no se podría tirar el agua y tampoco desviar en el camino de él. Entonces, nosotros respetamos esa parte, que no haya desvíos. Entonces dijimos, empezamos a practicar esa parte, viendo esta parte, en qué forma podíamos proteger más a nuestra madre agua. Porque dijimos, si ponemos una ley, no hay una ley de agua. Hay otras que se ha visto en los códigos, otros tipos, pero realmente no es para proteger el agua. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, vamos a
practicar una parte que nosotros conducimos una ley de agua. Le venimos trabajando hace muchos años en esa parte, 80, sí, desde el 50 y 86. Anteriormente habíamos practicado otra, pero no nos funcionó. ¿Por qué no nos funcionó? Habían unas contrapartes que realmente no eran bien para ellos, más que todo. Entonces dijimos nosotros, bueno, entonces ampliemos un poco más. Si nos reunimos todos los pueblos y empezamos a trabajar el 60-86. Cuando nos dimos cuenta que esa parte se empieza a trabajar de los pueblos, es que nosotros como organizaciones de diferentes puntos del país, donde se empieza a formar este documento, trabajado desde los últimos, respiración de nuestros pueblos, para que se proteja esa parte. Hay partes que realmente no muchos los ha llevado a caso nuestros documentos. Y nosotros ahorita como esta parte, de parte que donde les conducimos directamente, es urgente porque necesitamos proteger esa parte. Porque los seres vivientes que viven entre el agua se están muriendo, igual que nuestra semilla. Si no protegemos nuestras semillas que viven entre el agua, entonces, ¿qué estamos pensando al último futuro que vienen atrás? Porque hay que ver un futuro, los que están hasta ahí, los que vienen, para los bisnietos que vienen hasta allá atrás. Entonces yo creo que es muy importante esa parte, que nosotros necesitamos que pasa esa ley en el Congreso. Muy bien, también Jonathan Tocay, guía espiritual y autoridad ancestral de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho de Guatemala. Ustedes también promueven esta iniciativa 6086, Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales. Pues eso es de la misma manera que no solo un territorio, sino que pues como autoridades ancestrales a nivel nacional, de que sí somos conscientes de que sí, eso lo tenemos que dar a conocer en qué nos puede perjudicar la semilla transgénica. Entonces somos conscientes de proteger de nuestras semillas criollas, porque como decía, no se puede alterar algo que ha sido creación de un ser superior, porque a la hora de alterar, lo que pasa, lo que nos va a perjudicar es las enfermedades. Entonces, por ese motivo, o sea, hacemos un llamado también a los diputados que sean conscientes para que se apruebe esa ley 6086, porque esta ley se ha hecho desde las comunidades de nuestros territorios. No se ha hecho solo de un territorio, sino que es a nivel nacional, porque sí somos conscientes que para proteger nuestras semillas, primero el maíz y el frijol, pero no solo estos dos elementos, que también nuestras plantas, también todo lo que ha sido creación, y entonces para proteger a nuestra madre tierra también, porque sabemos muy bien de que en qué nos puede perjudicar. Entonces pues hacemos un llamado también a los hermanos para que compartan, para que investiguen en qué nos puede perjudicar la semilla transgénica. Entonces pues también eso es lo que estamos viendo, y que sea una realidad esta ley 6086. Para ustedes es importante también impulsar la agroecología y la soberanía alimentaria. Sí, para nosotros es muy importante, porque como nosotros como pueblos originarios también tenemos la autonomía, la libre determinación, porque también el autogobierno, porque también somos sujetos a derecho, porque como hay leyes que nos amparan de la Constitución de la República de Guatemala, pero que también hay tratados internacionales que también nos amparan. Entonces, a la hora de eso, o sea, sí se sabe, lo que se hace es no cumplir. Entonces, todo lo que hacemos como autoridades ancestrales es por el bien común, no solo a un grupo o a título personal, ¿no? Porque a la hora, por ejemplo, esta ley que se pase nos va a beneficiar a todos, no solo a los campesinos,
sino que los consumidores, tanto como el maíz, el frijol, pero nuestras plantas, verduras y muchas cosas más. Entonces, eso es lo que hacemos, porque y también esta iniciativa no nos pagan para dar a conocer. Lo que hacemos es tener conciencia y es por el bien común de todos los territorios. Muy bien, también Mario Pérez, autoridad ancestral de Civinal San Marcos. ¿Cómo ve esa agricultura ancestral que tenían nuestros abuelos? ¿Cómo está ahora? ¿Se está recuperando o se está perdiendo? ¿Cuál es su punto de vista? Pues vemos ahorita, en tiempo de los abuelos, ellos no conocían un centro de salud, ellos no conocían un hospital, ellos se curaban dentro de la casa, porque tenían sus plantas, huertos, mantenidos en el propio terreno. Entonces, aparte, ya después se fue modernizando. Dijeron es que las plantas no curan, porque hablaron así a los abuelos. Y a través de tiempo, se fue generando más como tipo capacitación o supuestamente lo que dicen algunos que llegaran a las comunidades. ¿Qué cura este? No, la manzanilla. Pues la manzanilla decía, bueno, es que cura para diarrea. Y se nos llevaron ese no sé para dónde lo llevarían. Mandaron otra a cambio de esas, unas pastillas. Muy bien, ¿qué podemos hacer para rescatar esos conocimientos ancestrales desde la agroecología? ¿Cómo hacían los abuelos esta producción de alimentos? Sin embargo, ahora estamos conscientes, ¿verdad? Que son pocos los que están avanzando y están conscientes en ese rescate. No sé cómo lo ve Jonathan Tocay esta parte, qué podríamos hacer para rescatar estos conocimientos del cual estamos hablando. Lo que se podría hacer no es de que como que estamos regresando, no, porque hay conocimientos que ha sido los abuelos, los mayas eternos y nosotros como mayas contemporáneos, como descendientes de una gran civilización, ellos ya tenían un sistema. Entonces cada planta, cada semilla que existe, ellos lo estudiaron, ellos lo domesticaron. Por ejemplo, la historia de nuestro maíz sagrado. Entonces, tenemos que regresar, o sea, para cómo era el cultivo de nuestros abuelos, cómo lo mantenían, y también los conocimientos ancestrales. Por ejemplo, en el caso de los guías espirituales, a la hora de ir a sembrar una semilla, se pide permiso al gran creador, a la Jau, a Dios, para que la planta nazca sano y todo, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos, a la hora de sembrar, sí, al echar abono, se ve que la planta crece y todo, pero ya está contaminado. Entonces, hay conocimientos. Lo que habría que hacer es quizá los conocimientos de los abuelos. Hay abuelos de 80, 90 años, regresar a ese sistema para proteger nuestras plantas y el maíz y el frijol, de solo así, para que también a la hora de consumir una verdura, fruta, que esté sano. Pues quisiera empezar con las varas. Como se dan cuenta, tengo la vara y el chicote maya que le llamamos. Nosotros como autoridades ancestrales somos legítimos autoridades en nuestros territorios. Por ejemplo, en el caso de nosotros en Chuarranzo administramos lo que es la justicia, la espiritualidad, el arte, todo. Tenemos un sistema, pero eso no es invento de las autoridades actuales, sino que también nuestros abuelos, los principales de muchos años, ya tenían ese sistema. Pero la diferencia no es como la justicia estatal. Nosotros somos conscientes y es una justicia imparcial. O sea, todo es imparcial. Eso es lo que manejamos nosotros y también, así como portar la vara, también es una responsabilidad. Entonces,
nadie es perfecto, pero tratamos la manera de administrar la justicia imparcial, porque como también no solo manejamos la justicia, que en el caso de Chuarrancho sí tenemos la tenencia y la gobernanza de tierra. Las autoridades administramos la tierra comunal. Sí, porque como también nosotros tenemos la autonomía. Sí tuvimos un problema con la municipalidad, pero la corte eh, nos dijo que sí tenemos ese derecho, porque en el Código Municipal en el 2001 solo es coordinar, porque las autoridades ancestrales y las autoridades estatales tenemos la misma jerarquía, nadie es más ni menos. Entonces también eso nos da, nos respalda. Ese es de portar la vara, pero también respetamos la autonomía de cada territorio, porque cada territorio también tiene su propia manera de la administración de las tierras y todo, porque son, o sea, cada territorio pues así lo manejaban. Entonces, en el caso de nosotros respetamos, porque cada comunidad tiene su propia manera, su tradición, con mucho respeto menciono los principales cabeceras de Atitlán. Ellos manejan las cabeceras, tienen ese cargo, dejan ese cargo hasta que el creador lo lleve al cabecera y iba. Y en el caso de Chuarrancho también tenemos nuestra propia autonomía. Porque mira, el alcalde solo son 2 años, de allí las autoridades ancestrales es vitalicio. Eso quiere decir que igual, entonces y el significado de el atuendo ceremonial, por ejemplo, en el caso mío, así es la manera de traje ceremonial, que amarramos la cabeza. Pero eso no quiere decirle que yo sé todo, ¿no? Es de una manera también retomar, reivindicar el atuendo y el traje de diario de cada territorio, ya que este es el significado a la hora de amarrar esto, pero también hay territorios que amarran en la cabeza, no son guías, pero esa es la manera, y como cada tiene su autonomía, pero en el caso mío porto sobre el hombro, también igual los atuendos, los collares, pero que también no es invento de los guías espirituales, que también hay evidencia cuando se encontró el guía espiritual debajo del gran templo, el gran jaguar, y que también existe esa evidencia en el Museo de Petén. Entonces no es casualidad o invento, sino que también tiene un sentido, pero a la hora de portar el traje también es un gran significado. Lo tenemos que portar con mucho respeto porque es sagrado, porque no lo que nosotros portamos no es folclore o por llamar la atención, no. Para nosotros tiene un gran significado. Cada color, cada código lleva un gran significado que nuestras abuelas y abuelos lo plasmaron y solo así estamos dando a conocer, a retomar y también invito a los jóvenes, a los padres de familia también a que los niños, a que porten su traje de diario ceremonial, ¿verdad? Para que no se pierda nuestros trajes y traje de diario. Muy importante el significado y la pertenencia que se le da a los trajes prehispánicos, trajes regionales que pues nosotros siempre conservamos y utilizamos. Mario Pérez, la importancia de la vara en Civinal San Marcos y también del traje, ¿cómo perciben ustedes esto? Pues nuestro traje típico allá es manta blanca, pantalón blanco, listón rojo y nuestro sute. Siempre hemos manejado en esta parte. El significado de nuestras varas como autoridades indígenas, en caso acá viene cuadrado a la vara. La vara es de los 4 principales que existen en Civinal. Está Chuamán, Checambá, Tocapote y Tojpac. Nosotros los abuelos decían el Scoop 4.
cuatro fases principales. La rueda en el centro significa que es el mundo, pero manejamos en cuatro fases. Los cuatro colores, aquí me faltan 2 colores, pero hay 4. El rojo nace el sol, el negro es en la noche, y el agua y la mayoría nuestra siembra. Entonces, esa es la parte fundamental de nuestra insignia. Mucha gente a veces dice, es que la vara es muy pequeña. Sí, muy pequeña. Ahora lo voy a contar cómo está. La vara fue tomada de los 20 personales que cargo una sola persona. De las 20 personas, maneja un solo. Y del manejo de un solo, tiene 13 movimientos. Ahí ya vienen otras cosas que nos enseñaron allá atrás, pero ya es diferente de nosotros como la cosmovisión. Es de que nosotros manejamos los 33 movimientos que tiene una sola persona. Un solo gobierno de nuestras autoridades indígenas que manejamos en nuestros pueblos y diferentes pueblos que existimos a nivel nacional. Así está contemplada esa parte. Entonces la vara está tomada, es corta, pero fue tomada de acá, de este brazo. Un gran movimiento, no importa área a área, no nos importa si es para México, porque realmente es internacional. Para nosotros las autoridades indígenas no hay fronteras, ¿ya? Hacemos un cambio, diferentes puntos. Entonces esto es nuestro mayor, la insignia, una ley de justicia, donde nosotros hacemos la justicia en las comunidades. Que se respete cuando lleva una persona una vara, uno lo respete esa parte. Muy bien, muchas gracias por atender la entrevista del podcast número 4 de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG. Estamos llegando en el punto final y vamos a despedirnos de la audiencia. Comenzamos con Jonathan Tocay, guía espiritual y autoridad ancestral de la Alcaldía Indígena de Chuarrancho, Guatemala. Pues agradezco muchísimo por la oportunidad de darnos este espacio, este medio de comunicación, porque también el medio de comunicación es muy importante para dar a conocer estos temas, porque muchas veces quisiéramos dar a conocer estos temas, la realidad del país, pero no se puede. Entonces, pero a través de estas plataformas, pues es muy importante y pues de antemano y en nombre de la Alcaldía de Chuarrancho, muchísimas gracias por este espacio. Muy bien. Mario Pérez, autoridad ancestral de Sibinal San Marcos. Pues en la verdad agradecer ahí a REDSAG por habernos dado este espacio a nivel nacional, ¿verdad? Porque eso necesitaríamos. Bueno, yo vengo desde allá más de 8 horas de allá para acá, entonces para mí es muy difícil entrar hasta la capital, pero lo hacemos con orgullo, con una gran potencial de nuestros abuelos, ¿va? Que conduce las 2 áreas que tenemos ahí cerca. Entonces yo pido a la población, jóvenes, hombres y mujeres, que realmente existimos, que mantenemos nuestra postura como autoridades indígenas de diferentes pueblos, ¿verdad? Cada quien tiene sus formas de manejo y eso se respeta mucho, mucho. Entonces hoy es el momento que realizamos un poco más fuerte, ¿ya? No bajarnos, no, aumentar más los sentimientos de nuestros abuelos. Yo creo que es una invitación a cada uno que reflexionemos esa parte y ampliamos a través de tiempo. Algún día nos encontraremos en una reunión más fuerte para poder platicar de estos temas. Hemos llegado en el punto final de este podcast número 4 de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG. Y muchas gracias a las autoridades ancestrales de Iximoleu. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.